Nunca pensé que el peor día de mi vida llegaría rodeado de las personas por las que más había trabajado. Era mi cumpleaños número 72. La mesa estaba llena de comida. Mis hijos reían. Mis nietos corrían por la sala. Cualquiera habría dicho que era una familia feliz. Entonces mi hijo mayor levantó su copa. «Papá, queremos hablar contigo de algo importante». Sonreí. Pensé que quizá habían preparado una sorpresa. No imaginaba que aquella reunión cambiaría mi vida para siempre. Mi nuera tomó una carpeta y la dejó frente a mí. «Es solo un trámite», dijo con una sonrisa que nunca me inspiró confianza. «Si firmas hoy, evitaremos problemas en el futuro». Abrí la carpeta. Era un documento para adelantar el reparto de mi patrimonio. Mi casa, mis ahorros, el pequeño terreno que compré después de trabajar 40 años como maestro de escuela. Todo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Hoy? ¿En mi cumpleaños? Mi hijo evitó mirarme. «Papá, es lo más práctico». Nadie dijo una palabra. Ni siquiera mis nietos entendían por qué el ambiente había cambiado de repente. Fue entonces cuando comprendí que aquella comida nunca había sido para celebrar mi cumpleaños. Había sido organizada para convencerme de entregarles toda mi vida. Y lo peor aún estaba por llegar. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 72 años. Durante 40 años fui maestro en una escuela pública. Nunca fui rico, pero tampoco permití que a mis hijos les faltara un plato de comida. Trabajé bajo el sol, bajo la lluvia. Di clases con fiebre. Renuncié a vacaciones. Vendí mi automóvil para pagar la universidad de mi hijo mayor. Mi esposa, Elena, siempre decía, «Lo importante no es cuánto dinero dejemos, sino cuánto amor sembramos». Hace 8 años ella falleció. Desde entonces la casa quedó demasiado silenciosa. Las fotografías seguían en las paredes. Su taza favorita seguía en la cocina. Algunas noches todavía hablaba con ella. No porque creyera que pudiera escucharme, sino porque era la única manera de sentir que no estaba completamente solo. Después de jubilarme, aprendí a vivir con poco. Leía. Cuidaba mi jardín. Salía a caminar cada mañana. Los vecinos siempre me saludaban. «Buenos días, don Ricardo». Y yo respondía con una sonrisa. Pensaba que había tenido una buena vida. Hasta que mi propia familia empezó a verme como una carga. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Mi hijo Daniel dejó de visitarme cada semana. Después empezó a llamarme solo cuando necesitaba algo. «Papá, ¿puedes cuidar a los niños? Papá, necesito que me prestes dinero unos días. Papá, ¿podemos usar tu cochera?» Siempre decía que sí. Porque así me educaron. Porque un padre nunca deja de ser padre. Al menos eso creía. Mi hija menor, Laura, vivía en otra ciudad. Me llamaba seguido. Siempre terminaba la conversación con la misma frase. «Papá, prométeme que te estás cuidando». Yo respondía riendo. «Todavía aguanto unos cuantos años más». Ella insistía en que fuera a vivir cerca de ella. Pero yo no quería abandonar la casa donde construí toda mi vida junto a Elena. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada árbol del patio tenía una historia. No imaginaba que muy pronto tendría que decidir entre esos recuerdos y mi propia dignidad. La primera humillación llegó una tarde cualquiera. Daniel apareció sin avisar. Entró directamente a la cocina. Ni siquiera preguntó cómo estaba. «Papá, necesitamos hablar». Su esposa, Patricia, se quedó de pie con los brazos cruzados. «¿Qué ocurre?», pregunté. Daniel respiró profundo. «La casa es demasiado grande para ti». Sonreí. «Sí, pero aquí soy feliz». Patricia soltó una pequeña risa. «Feliz y solo». Aquellas palabras me dolieron, pero preferí ignorarlas. Daniel continuó. «Pensamos que podrías vender la casa y mudarte con nosotros». «¿Mudarnos juntos?» «Claro», Patricia respondió antes que él. «Así también podrías ayudar con los niños».
Algo dentro de mí comenzó a incomodarse. No hablaban de compartir la familia. Hablaban de resolver sus propios problemas. Intenté cambiar de tema. Les preparé café. Pero ellos seguían insistiendo. ¿Cuánto vale esta casa actualmente? ¿Todavía conservas los papeles del terreno? ¿Tienes actualizado el testamento? Ya no parecían mis hijos. Parecían personas haciendo negocios. Cuando finalmente se fueron, me senté frente a la fotografía de Elena. Creo que algo está cambiando. Y no sé cómo detenerlo. Aquella noche casi no dormí. Los días siguientes fueron extraños. Las llamadas aumentaron. Los mensajes también. Todos hablaban del mismo tema. La herencia. El patrimonio. La casa. Nunca preguntaban cómo estaba mi salud. Nunca preguntaban si necesitaba compañía. Solo querían saber qué pensaba hacer con mis bienes. Un domingo decidí visitar a mi viejo amigo Ernesto. Habíamos trabajado juntos durante más de 20 años. Nos sentamos en una banca del parque. Después de escucharme en silencio, dijo algo que jamás olvidaré. Ricardo, cuando una familia empieza a contar tu dinero antes de despedirse de ti, deja de verte como un padre y comienza a verte como una herencia. Sentí un escalofrío. Quise convencerme de que exageraba. Quise creer que Daniel solo estaba preocupado por mi futuro. Pero en el fondo, sabía que Ernesto tenía razón. Aún así, nunca imaginé hasta dónde serían capaces de llegar. Y cuando finalmente lo descubrí, comprendí que algunas lágrimas no nacen del amor, sino de la ambición. Dormí poco aquella noche. Las palabras de Ernesto no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Cuando una familia empieza a contar tu dinero antes de despedirse de ti, deja de verte como un padre. Quería creer que estaba equivocado. Quería pensar que Daniel seguía siendo aquel niño que corría a abrazarme cuando regresaba del trabajo. Pero los recuerdos empezaban a chocar con la realidad. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Daniel. «Papá, ¿estás ocupado?» «No, hijo». «Perfecto. Pasaremos por ti en una hora. Patricia quiere invitarte a comer». Me sorprendió. Hacía meses que no me invitaban a ningún lado. Pensé que quizá estaban intentando acercarse otra vez. Me arreglé con cuidado. Me puse la camisa que Elena me había regalado en nuestro último aniversario. Antes de salir miré su fotografía. Ojalá hoy sea un buen día. Una hora después llegaron. Daniel conducía. Patricia apenas me saludó. Durante el camino nadie hablaba. Solo escuchábamos la radio. Cuando llegamos comprendí que aquello no era un restaurante. Era una oficina inmobiliaria. Miré a mi hijo. «¿Qué hacemos aquí?» Él sonrió con nerviosismo. «Solo queremos conocer cuánto vale tu casa». Sentí un vacío en el pecho. Yo nunca dije que quisiera venderla. Patricia respondió con total tranquilidad. «Pero algún día habrá que hacerlo». La forma en que dijo «algún día» me hizo sentir como si ya estuvieran planeando mi ausencia. Entramos. El agente nos recibió con entusiasmo. «Don Ricardo, es un gusto conocerlo. Su hijo me ha hablado mucho de usted». Yo no sabía qué responder. Daniel ya había hablado con él. Todo estaba organizado. El agente comenzó a mostrar planos, estadísticas y precios. Su propiedad ha aumentado muchísimo de valor. Patricia sonrió. Daniel también. Yo permanecía en silencio. Era la única persona en esa sala que no parecía feliz. Cuando salimos, respiré profundamente. «Hijo, no vuelvas a hacer algo así sin preguntarme». Daniel bajó la mirada. «Solo pensamos en ayudarte. Ayudarme no significa decidir por mí». Por primera vez vi molestia en su rostro. No respondió. Subimos al automóvil y el viaje de regreso fue completamente silencioso. Los días pasaron. Las visitas comenzaron a hacerse más frecuentes. Pero ya no venían a compartir un café. Siempre había un motivo. Un documento. Una firma. Una sugerencia. Una nueva idea sobre mi patrimonio. Una tarde,
Patricia abrió todos los armarios de mi casa. ¿Qué haces? Solo estoy viendo qué cosas sirven. Me quedé inmóvil. ¿Servir para qué? Bueno, cuando llegue el momento habrá que vaciar esta casa. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ni siquiera habían esperado a que yo muriera para repartir mis recuerdos. Tomó una caja donde Elena guardaba cartas antiguas. Todo esto ocupa espacio. Le quité la caja con delicadeza. Eso no se toca. Patricia rodó los ojos. Siempre tan sentimental. No respondí. Porque si hablaba, probablemente terminaría llorando. Esa misma semana fui al cementerio. Llevé flores blancas. Me senté frente a la tumba de Elena. Hacía años que no permanecía tanto tiempo allí. Te extraño. El viento movía lentamente las hojas de los árboles. No sé qué hice mal. Creí haber educado buenos hijos. Les enseñé respeto, honestidad, trabajo. Pero ahora solo hablan de dinero. Sentí que una lágrima caía sobre mis manos. Ojalá estuvieras aquí. Siempre sabías qué decir. Siempre sabías cómo unir a esta familia. Permanecí allí casi una hora. Al levantarme sentí una extraña paz, como si ella, de alguna manera, me hubiera escuchado. Al regresar encontré a mi nieto menor sentado en el porche. Se llamaba Mateo. Tenía apenas 12 años. Abuelo. Hola, campeón. Se acercó despacio. ¿Estás triste? Sonreí. Un poquito. Miró hacia el jardín. Escuché a mamá decir que cuando vendas la casa, podremos comprar una más grande. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eso dijo? Asintió. También dijo que ya eres muy viejo para vivir solo. No supe qué contestar. Mateo tomó mi mano. A mí me gusta venir aquí. Aquí todavía huele a las galletas que hacía la abuela. Sentí un nudo en la garganta. Él era el único que parecía recordar que aquella casa estaba llena de amor y no solo de ladrillos. Antes de irse me abrazó. No la vendas, abuelo. Prométemelo. Lo abracé con fuerza. Te lo prometo. Un sábado organizaron una comida familiar. Dijeron que solo querían pasar tiempo juntos. Intenté creerles. Preparé un postre. Compré el vino favorito de Daniel. Incluso limpié toda la casa desde temprano. Cuando llegaron noté algo extraño. Había personas que yo no conocía. Un abogado, 2 hombres con portafolios. Y nuevamente aquella carpeta. La misma que habían puesto frente a mí el día de mi cumpleaños. Daniel sonrió. Papá, hoy sí podremos resolver todo. Sentí que el aire se hacía más pesado. Miré alrededor. Todos esperaban mi respuesta. Nadie preguntó si yo estaba cómodo. Nadie preguntó si quería hablar del tema. Solo daban por hecho que terminaría firmando. Entonces entendí que aquella reunión no era familiar. Era una reunión de negocios. Y el negocio era mi propia vida. Respiré profundamente. Tomé la carpeta entre mis manos. La abrí con calma. Leí cada hoja. Después la cerré lentamente. Todos permanecían en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Daniel rompió el silencio. Entonces, levanté la mirada. Necesito pensarlo. La sonrisa de Patricia desapareció de inmediato. ¿Pensarlo? ¿Qué hay que pensar? Es mi patrimonio. Es mi casa. Es mi decisión. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano. Siempre complicas todo. Daniel intentó calmarla, pero el ambiente ya había cambiado. Por primera vez sentí que estaban perdiendo la paciencia. Y cuando una persona deja caer la máscara de la amabilidad, muestra quién es en realidad. Aquella tarde comprendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. No imaginaba que, en pocos días, sufriría la humillación más grande de toda mi vida. Delante de las personas que más amaba. No pude dormir después de aquella reunión. Las palabras de Patricia seguían resonando en mi cabeza. Siempre complicas todo. Nunca imaginé escuchar algo así dentro de mi propia casa.
Durante años fui yo quien resolvió los problemas de todos. Cuando Daniel perdió su empleo, fui yo quien pagó la hipoteca durante 6 meses. Cuando Laura necesitó dinero para terminar la universidad, vendí el reloj que mi padre me había dejado. Cuando nacieron mis nietos, siempre estuve ahí. Jamás llevé la cuenta de lo que di. Porque el amor verdadero no lleva cuentas. Pero ellos sí. Ellos ya estaban haciendo cálculos. Y el resultado era mi herencia. 2 días después, Daniel volvió a llamarme. Su voz sonaba diferente, más fría. Papá, el domingo haremos una comida familiar. ¿Otra? Sí. Estará Laura también. Hace mucho que no nos reunimos todos. La noticia me alegró. Extrañaba a mi hija. Vivía a varias horas de distancia y no podía visitarme tan seguido como quisiera. Pensé que, por fin, hablaríamos de otra cosa. Me equivoqué. El domingo llegó. Desde temprano preparé carne al horno, arroz y el postre favorito de mis nietos. Mientras cocinaba, recordé a Elena. Siempre decía que una mesa llena era señal de una familia unida. Ojalá hubiera sido así. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar. Laura fue la primera en abrazarme. Papá, te ves cansado. Sonreí. Solo son los años, hija. Ella me miró con preocupación. ¿Estás bien de verdad? Antes de que pudiera responder, Patricia apareció. Bueno, ya tendremos tiempo para hablar. La comida se enfría. Sentí que me había interrumpido a propósito. Nos sentamos. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Los niños reían. Mateo me contaba cómo le iba en la escuela. Por un instante olvidé mis preocupaciones. Hasta que Patricia golpeó suavemente una copa con un tenedor. Queremos aprovechar que estamos todos reunidos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Otra vez el mismo tema. Daniel sacó una carpeta. El abogado de la reunión anterior también estaba allí. Laura frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Patricia respondió con total naturalidad. Solo queremos que tu padre firme de una vez los documentos. Laura me miró sorprendida. ¿Qué documentos? Yo permanecí en silencio. Daniel tomó la palabra. Los del patrimonio. Laura dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Están presionando a papá? Nadie respondió. Ese silencio lo dijo todo. Mi hija se levantó. Papá, ¿tú quieres hacer esto? La respuesta salió sola. No. Solo una palabra. Pero fue suficiente. Laura respiró profundamente. Entonces aquí termina la conversación. Patricia soltó una carcajada. Claro. Como ella vive lejos, ahora quiere dar lecciones. Laura no retrocedió. Lo único que quiero es que respeten a mi padre. Daniel golpeó la mesa. ¡Basta! Todos quedaron en silencio. Incluso los niños dejaron de hablar. Nunca había visto a mi hijo perder el control de esa manera. Me dolió más de lo que puedo explicar. Entonces ocurrió. La humillación que jamás olvidaré. Patricia me señaló delante de todos. ¿Saben cuál es el problema? Todos guardaron silencio. Ella continuó. Que don Ricardo vive anclado al pasado. No acepta que ya no puede cuidar de sí mismo. Ya no maneja bien sus cuentas. Ya no debería tomar decisiones importantes. Sentí que me faltaba el aire. Quise responder. Pero las palabras no salían. Ella siguió hablando. Cada frase era peor que la anterior. Todos tenemos que adaptarnos. No podemos esperar a que un anciano cambie de opinión mientras nuestras vidas están detenidas. Un anciano. Eso era ahora para ella. No el hombre que había ayudado a construir aquella familia. Solo un anciano que estorbaba. Levanté la vista. Mis nietos me estaban mirando. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas. Laura estaba completamente indignada. Daniel permanecía callado. Y ese silencio me rompió el corazón. Porque no necesitaba que gritara.
Solo necesitaba que dijera una frase. Respeta a mi padre. Pero nunca la dijo. Patricia dio el último golpe. Si no quiere firmar, quizá lo mejor sea vender esta casa de todas maneras y buscarle una residencia donde lo cuiden. Sentí que el tiempo se detenía. Una residencia. Querían decidir dónde iba a vivir. Querían sacar al dueño de su propia casa. Y lo estaban diciendo delante de toda la familia. Nadie podía creerlo. Laura golpeó la mesa. Eso es una falta de respeto. Patricia respondió sin pestañear. Es sentido común. Daniel seguía sin decir nada. Miré a mi hijo. Esperé. 1 segundo. 2 segundos. 5. Nada. En ese instante comprendí algo terrible. No estaba perdiendo una discusión. Estaba perdiendo a mi hijo. Me levanté lentamente. Todos pensaron que iba a gritar, que iba a discutir, que iba a echarlos de mi casa. No hice ninguna de esas cosas. Respiré hondo. Miré a cada uno de los presentes y dije con absoluta calma, gracias por venir. Eso fue todo. Tomé mi chaqueta. Salí al jardín. Permanecí allí varios minutos mirando el árbol que había plantado con Elena el día que nació Daniel. Escuchaba las voces desde dentro de la casa. Discutían entre ellos. Pero yo ya no quería escuchar. Algo dentro de mí acababa de romperse. Y cuando un corazón se rompe de verdad, no hace ruido. Solo cambia para siempre. Esa misma noche recibí una llamada. Era Ernesto. ¿Cómo estás? Guardé silencio unos segundos. Creo que hoy enterré la última esperanza que tenía. Él no preguntó nada más. Solo dijo, mañana a las 9 paso por ti. Hay un lugar al que debemos ir. ¿A dónde? Confía en mí. Ha llegado el momento de pensar en ti, no en los demás. Colgué. Por primera vez en muchos años sentí una extraña serenidad. No era felicidad. Era claridad. Comprendí que ya no podía seguir esperando que cambiaran. Si quería recuperar mi dignidad, el primero que debía tomar una decisión era yo. A la mañana siguiente, subí al coche de Ernesto sin decir una palabra. No sabía que ese viaje terminaría frente a la oficina de un notario, y que la decisión que estaba a punto de tomar haría que, muy pronto, toda mi familia rompiera a llorar, pero ya sería demasiado tarde.